Bueno, siempre me da un enorme gusto recibir en este estudio a Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago nos ha ayudado muchísimo estos últimos años a entender qué es lo que está pasando con el caso de Ayotzinapa. Santiago, muy buenas noches. Se cumplen 10 años, mano. 10 años, es increíble. ¿Dónde estamos? ¿Qué tal, Leo? Muy buena noche al auditorio y mucha suerte en esta nueva etapa de la hora de opinar. Pues en efecto, estamos prácticamente a un mes de que se cumpla la década de este caso. Y llegamos con un desenlace muy triste de sexenio que no era el que esperaban las familias, no era para el que habían trabajado, ni para el que habíamos también hecho muchas propuestas desde las organizaciones que les acompañamos. En días pasados, Leo, las familias incluso tomaron la decisión de pararse de la mesa e interrumpir ya de forma definitiva sus reuniones con el presidente López Obrador, precisamente por su entendimiento de que el caso está estancado, sin llegar a los resultados que se esperaban en esta administración. ¿Hay desilusión? Hay desilusión, hay decepción, Leo. A ver, nosotros lo que observamos es que se empezó en esta administración con un impulso relevante de reconocer que a las familias se les había engañado con la versión que se presentó como definitiva. Gracias a ese impulso oficial ocurrieron algunos pasos que nosotros como abogados podemos aquilatar como pasos positivos. Pienso, Leo, por ejemplo, en que se empezó a procesar a los servidores públicos que habían torturado. Pienso en que se identificaron los restos óseos de 2 de los chicos en un lugar diferente al que se postuló como paradero final de todo el grupo de los 43. Se recuperó evidencia muy relevante de los Estados Unidos, Leo, estos famosos chats del servicio de mensajería de texto que muestran el grado de colusión que tenía Guerreros Unidos con todas las autoridades de Guerrero, incluidos algunos elementos del ejército. Pero justamente cuando la investigación venía avanzando, al topar con esa realidad de la colusión entre el Estado y la criminalidad, que incluye también elementos del ejército, la investigación perdió impulso. ¿La muralla verde, Santiago? La muralla verde Olivo, sin duda, Leo. Salieron de gobierno quienes venían impulsando el caso, el fiscal especial que se había nombrado, el subsecretario de Derechos Humanos que venía haciendo una buena labor, y ahí empezaron 2 años de descomposición que terminaron con este momento en el que pues ya las familias se levantan muy decepcionadas de la mesa, ¿no? El presidente también está enojado y dice que quien los manipula son ustedes, ¿no? Los abogados, en fin, no se refieren a ustedes o a todos los abogados, en fin, pero el presidente también cree, parece que tiene la convicción de que ustedes manipularon a las familias, Santiago. Sí, Leo, después de que viene este momento... Cuando, por cierto, ustedes lo hacen pro bono, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno. Nosotros y el resto de las organizaciones que ayudan a las familias en la representación legal, cuando la investigación topa con esta realidad de empezar a tocar fibras sensibles que involucran al ejército, lo que ocurre, además de la desbandada de los funcionarios que venían trabajando en el caso, es que empieza una retórica muy ofensiva del presidente de la República en contra de todo el mundo, Leo. Hasta de las familias, ¿verdad? Sí, en las reuniones fue claro, y entonces los responsables del fracaso resultaron ser los jueces, la Comisión Interamericana, la ONU, desde luego las ONGs, el Centro PRO, Vidulfo Rosales, en fin, en una maniobra para descargar responsabilidad en otros de la realidad de que el caso no terminó de ser esclarecido. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Siempre te pregunto esto porque siempre sigue y vamos para 10 años. Obviamente, pues no se va a resolver nada en este sexenio ya con López Obrador. Pues lo que sigue es Claudia. Entiendo que tuvieron una reunión con la presidenta electa, ¿no? Sí, así es, Leo. Las familias ya tuvieron esta reunión. En ese primer encuentro, la presidenta electa les escuchó, fue empática. Es un gesto que siempre se agradece y que significa en un país donde las autoridades maltratan a las víctimas todo el tiempo. Pero para que en realidad haya expectativa de que el caso pueda avanzar, pues son muy relevantes otras medidas, ¿no? Renovar a quienes están al frente del caso, concluir procesos de extradición pendientes, continuar la búsqueda en terreno, asegurar que el ejército entregue los documentos que no ha entregado y construir una relación respetuosa con las víctimas. Pero todavía a 10 años, es que a 10 se me hace, o sea,
todo, y lo hemos platicado mucho aquí, Santiago, de que el tiempo es un factor importante para saber la verdad. Y entre más tiempo pasa, más opacidad cae sobre el caso, ¿no? Sí, Leo, en una investigación criminal, el solo paso del tiempo va haciendo que sea más difícil dar con la verdad. Exacto. Cuanto más en una investigación de un delito complejo, cuanto más en una investigación de una desaparición. Probablemente sea imposible llegar a conocer con toda precisión qué ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Las familias siguen esperando que al menos el esclarecimiento del paradero final de sus hijos, la restitución de los restos, pueda lograrse. Y creo que en eso, Leo, empatan con la expectativa de muchísimos familiares de personas desaparecidas. Y quisiera detenerme en eso, Leo, porque el día de mañana, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada de Personas, instituido así por la ONU desde 2010. Y lo que vamos a tener en todo el país es actividades de padres, madres que están buscando a sus hijos. Antes de venir para acá a grabar contigo, Leo, buscábamos en el Centro PRO, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ¿cuántas personas han desaparecido en México del 26 de septiembre de 2014 al día de hoy? Y según el registro oficial son más de 70,000, Leo. 70,000 personas. Entonces, desde la noche a Iguala. Desde 10 años. Exacto, a esos 70. Hay que sumar los del inicio del sexenio de Peña Nieto, los del sexenio de Calderón y los que venimos arrastrando desde los 70. 10 años, 70,000 desaparecidos. Entonces, bueno, esto es una crisis tremenda, Leo, tremenda. Probablemente Ayotzinapa fue un punto de inflexión en la indiferencia social frente al fenómeno, pero no así para la prevención del mismo, Leo. ¿Tiene Claudia Sheinbaum un programa sobre desaparecidos? Mira, Leo, no lo hemos escuchado articulado así. Si continúa la inercia de lo que han sido los últimos 2 años de la administración, no hay nada que esperar. Porque se han dedicado a cuidar más, maquillar las cifras, atender la percepción, esfuerzos relevantes que se habían lanzado al inicio del sexenio, como la idea de tener un Centro Nacional de Identificación Humana que solo lidiara con el rezago forense, se abandonaron. Si el gobierno próximo quiere realmente atender este fenómeno, necesita salirse de esa inercia, probablemente conectar con lo que se hizo muy al comienzo del sexenio y abrirse a la cooperación internacional, porque México claramente está rebasado en este tema. Santiago, nosotros vamos a cumplir en febrero 15 años, y desde que yo recuerdo en el sexenio del presidente Calderón se hablaba del famoso banco de ADN y entiendo que es la hora del día de hoy, ya después de 3 sexenios, que no existe tal banco de ADN. ¿Es correcto? Así es, Leo. Desde el Centro PRO, no lo puedo creer. No, es un fracaso absoluto. En el Centro PRO hemos tenido que litigar con la hermana de un desaparecido de Guanajuato, Olimpia Montoya, para que existe el Banco Nacional de Datos Forenses. Y es muy importante, Leo, decir para el público, ahora que estamos discutiendo la reforma judicial, que el obstáculo para que no contemos hoy con Banco Nacional de Datos Forenses son las fiscalías. Nuestro problema de impunidad y de justicia son las fiscalías, no los poderes judiciales, Leo. Y en ese sentido, bueno, a mí me parece, insisto, regresando, que no haya este banco de ADN, porque cuerpos hay y se descubren, pero pues quiénes son, quién sabe. En fin, es un escándalo. Es un escándalo, y las fiscalías tienen hoy por hoy el monopolio de preservar los cuerpos, identificarlos, lo hacen caso por caso, son muy negligentes, y por eso necesitamos reformar esas fiscalías. Esa es la reforma de justicia que realmente necesitamos, y crear instituciones extraordinarias de identificación humana. Lo tenía muy claro la anterior Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, lo tuvo claro el subsecretario Encinas. Como muchas cosas en el sexenio, se abandonaron y se dejaron a la mitad. Quiero preguntarte de la reforma al Poder Judicial. ¿Ustedes cómo la están viendo, no? Ustedes que litigan tantos casos, ¿están preocupados? ¿Cómo la están viendo? Con muchísima preocupación, Leo. Sin duda alguna, México necesita un cambio profundo en el sistema de justicia. Pero lo que se está poniendo en la mesa, elegir por voto a personas juzgadoras, magistrados, ministros, no va a solucionar nuestros graves problemas de justicia, porque se olvida el eslabón del acceso a la justicia, que tiene que ver mucho más con defensorías públicas, con fiscalías, con servicios periciales,
que con la justicia federal. Adicionalmente, esta propuesta de reforma trastoca también la justicia local, Leo. Es muy difícil argumentar en qué va a beneficiar a una jueza que decide pensiones alimenticias en un distrito de la montaña de Guerrero ser votada, ¿verdad? Y lo que es muy triste, Leo, es que se está instrumentalizando el legítimo enojo de los mexicanos y de las mexicanas con nuestra justicia para que se respalde una reforma que va en el sentido de tener mayor control político y no de resolver los problemas profundos de la justicia. Totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Siempre trato de hacerte esta pregunta cuando vienes y te la voy a volver a hacer. ¿Cómo están los papás ahora que se va a cumplir 10 años? ¿Cómo está un padre después digo, porque esto va desarrollando, va evolucionándose, ¿no? Mira, no quisiera yo suplir su palabra, yo creo que como sociedad nos falta oírles directamente, ¿no? Pero te puedo decir lo que vi acabando la reunión con el presidente. Nos reunimos un momentito afuera del salón de tesorería para tener un momento de procesar que se estaba cerrando una etapa en la que ellos empeñaron mucha esperanza y lo que vimos fueron caras de mucha tristeza, de mucha decepción, consolada si acaso, Leo, si acaso, con la certidumbre de que buscaron con dignidad a sus hijos y no transigieron. Y creo que eso es muy relevante. Muy importante. En un país donde el poder va haciendo que mucha gente se acomode, las víctimas nos dan un testimonio de mucha congruencia, creo, Leo. Pues ahí queda eso y por favor transmíteles nuestra solidaridad, nuestra empatía como siempre. Gracias, querido Santiago. Gracias a ti por mantener el tema presente, Leo. Y seguiremos, por cierto, claro que sí. Gracias. Y bueno, voy a hacer una breve pausa, voy a regresar con Ariel Mutsazos para hablar de cómo va el caso del Mayo Zambada ahí en Estados Unidos. Regresamos.